Bueno, vamos a empezar con esta charla donde conversaremos con Katherine, una estudiante de educación sin escuela. Ok, Dale. entonces tengo 19 años. Mi mamá optó por educarnos sin escuela desde los 4 o 5 años más o menos. Soy de Cali, Colombia, y ahorita estoy en la Universidad Javeriana de Cali estudiando psicología. ¿Y nunca fuiste al colegio, Katherine? No, nunca. Tengo entendido que tú estás estudiando en la Universidad Javeriana de Bogotá, No, de Cali. la de Cali. La Universidad Javeriana tengo entendido que es la mejor de Colombia o una de las mejores. Sí, una de las mejores. Entra en el top 5. Está en el top 5. ¿Y qué carrera estás estudiando? Psicología. ¿A qué edad empezaste tú a experimentar una educación experimental que te llevara fuera del colegio? A los 4 o 5 años, porque a los 4 mi mamá me metió en clases de ballet. Entonces me gustaban mucho esas clases y como que en ese momento mi mamá se dio cuenta que no quería como educarnos en el colegio. Entonces empezó como a hacernos faltar a clases, ir a la biblioteca en Bogotá. Entonces a esa edad más o menos fue que empezamos como a salirnos del colegio. Y fue una edad muy, pero muy, muy temprana. Sí, no es lo mismo sacar uno del colegio a los niños a los 11 años, pero a los 5, pues no vas a extrañar algo que nunca viviste. Ajá. Pero ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo los viviste? Cuéntanos un poquito. Yo soy la mayor y mis otros dos hermanos. Entonces es como más fácil como salir de la escuela como esos primeros años, porque como aún no estaba la comunidad, éramos como nosotros tres nomás. Y luego se fueron hundiendo dos jóvenes más, pero como que hacía el proceso más ameno. Entonces mi mamá nos empezó a llevar a la biblioteca Julio Mori Santo Domingo en Bogotá. Ahí empezó mi amor por la lectura y el de mis hermanos. Los primeros libros que me leí fueron los 7 libros de las Crónicas de Narnia. Tenía 8 años para ese entonces, porque pues desde los 4 años pues no me acuerdo, ya me acuerdo es como desde los 8. Ok, está bien. Entonces eh, empezamos a leer, nos empezó a llamar mucho la atención la lectura, empezamos a ir también a la ludoteca, que es como un espacio dentro de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, que es como para juegos, habilidades blandas y todo eso. Después, ahí estaba empezando homeschool en Bogotá, pero es como un tema muy aparte. Entonces íbamos como algunos encuentros con ellos, pero no nos como terminaba de llamar, pues a mi mamá no le terminaba de llamar mucho la atención, No era muy porque es compatible. como, sí, porque es como un modelo bastante diferente, porque ahí sí algunos siguen currículums y todo eso, cosa que nosotros nunca hicimos. Claro, esa era una pregunta importante que te quería decir. ¿Tú en todo este proceso, tú seguiste algún currículum de algún colegio de No, Cali, de Bogotá, no, virtual, de Estados Unidos? No seguiste ningún no, currículum. no, Déjalo bien jamás. claro, por favor. No, yo nunca seguí ningún currículum de ningún colegio, institución, de nada, absolutamente nada. Ok, síguenos contando. Bueno, entonces ya después de eso, pues yo seguía en clases de ballet, que era lo que me llama la atención mucho, pues el baile, ya no estoy en ballet, pero sí me gusta mucho el baile. Eh, y ya hacíamos como salidas, encuentros, idas a parques, eso es como lo que hacíamos con mi mamá, pues a los primeros años. Entonces lo que entiendo es que tú estabas juntada con unas primeras pocas familias que los acompañaban en esta locura de la educación sin escuela y era así, ¿cierto? Sí. Ok, ¿cómo te sentías tú en esos encuentros? Porque quien llega a esta charla hace 2 minutos pensaría que, bueno, estos son como paseos, ir aquí a la playa, ir a la biblioteca, ir al parque. O sea, ¿cómo se puede aprender en sitios que son de entretenimiento? O sea, por ejemplo, en la biblioteca están pues las bibliotecarias, entonces ellas nos hacían como un plan de estudio, se podía decir, de lo que íbamos a ver en el semestre. Entonces, en la biblioteca de acá de Cali, de la FES, entonces estaba Marcela y estaba, solamente me acuerdo de Marcela. Ujú. Entonces, Marcela era como la que nos decía, ok, este semestre vamos a hablar sobre, digamos, lo primero que hicimos con ella fue como en 2016, fue leer la novela completa de La María de Jorge Isaacs, pero era como una manera entretenida, no como solamente leerla por leerla, sino como nos ponía a veces videos, porque salió una novela de eso, entonces nos ponía videos, hacíamos juegos,
hacíamos interpretaciones y terminamos de leer el libro y viajamos, pues fuimos, porque es acá muy cerca de Cali, a la Hacienda de la María, no me acuerdo el nombre, creo que se llama así, la Hacienda María. Ujú. Sí. Y entonces fuimos y estuvimos allá y como que pudimos comprobar pues todo lo que leímos. Fue muy chévere, vimos esa roca donde ellos se juraron amor y un montón de cosas. Entonces, como que esa es la manera en la que pues nosotros íbamos a aprender a la biblioteca. Y también después aparecieron practicantes de la Universidad de San Buenaventura, que también como que estaban acompañando y apoyando a Marcela en cuanto pues, a todo lo que tenía que ver con literatura con nosotros. Y también fueron encuentros muy chéveres. Eran como entretenidos, como que nada era como estricto, sino que era como todo entretenido porque al final de cuentas esperamos aprender. Era como un juego. Maneras didácticas de aprender, no como sentados copiando, Okay. no, sino maneras didácticas de aprender. Por ejemplo, en esos ejercicios que hacías alrededor del libro de La María de Jorge Isaacs, eh, ¿alguien las evaluaba a ustedes? ¿Les hacían un examen? Bueno, vamos a ver qué aprendieron, háganme un resumen del libro, algo parecido a los exámenes que estamos acostumbrados en el colegio. No, para ese entonces no, o sea, no, nunca, pero sí como que a veces hacíamos, digamos, libretos para alguna interpretación que quisiéramos hacer. Alguna vez llegamos a hacer un ensayo de la Guerra Civil Española, pero no era como que se calificara, sino como para ver nosotros qué conocimientos teníamos sobre gramática, de la puntuación aquí, de la puntuación allá, la coma, el punto y aparte, pero no para calificarnos. O sea, lo que me estás diciendo es que si ustedes las ponían a hacer un libreto, se estaba incentivando su creatividad y también los posibles dotes artísticos que ustedes pudieran tener. Era una manera de comprender, perdón, de comprobar lo que han aprendido en el libro. Pues si lo interpretan físicamente, pues la comprensión, se cierra el círculo de la comprensión, ¿no? Sí, porque era como que no es solamente leer por leer, sino comprender lo que estás leyendo. Entonces, como que así también ellas como que lograban saber si nosotros estamos entendiendo lo que ellas nos querían expresar o no, si estamos entendiendo la lectura o no. Entonces eran como que alguna vez como que dijimos, ay, entre todos, pues los que estamos ahí estudiando, y dijimos, no, queremos hacer una interpretación de la novela. Entonces dijimos, ok, hagamos un libreto o algo así. Entonces así fue como, pues como ellas como evalúan si como nos están enseñando estamos aprendiendo, porque pues todos tenemos maneras diferentes de aprender. Entonces la idea era que todos estuviéramos aprendiendo lo mismo y estuviéramos entendiendo lo mismo. Tú me has comentado que ustedes eh, hicieron uso de algunos funcionarios de las bibliotecas, de algunas entidades estatales, para que les prestaran esa colaboración. Eso es parte del modelo educativo que diseñó tu mamá en Educación Sin Escuela, y es que estas entidades son públicas y son pagadas por nuestros propios impuestos. El problema es que a nadie se le ha ocurrido que estas entidades están ahí para servirnos, pagadas por nuestros impuestos y que están ahí para prestar un servicio a la comunidad y nosotros somos la comunidad. ¿Es así? Sí, sí, de hecho se hacían encuentros también en la colina de San Antonio, que es como un parque acá en Cali, y entonces ahí asistía la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Deporte también. Fuimos a la biblioteca que queda en el estadio, y entonces ahí hacíamos la Secretaría de Deporte nos enseñaba cómo a bailar, porque una vez tuvimos unos 15 en la Secretaría de Deporte, una vez fuimos a unos 15 y nos dimos cuenta de que éramos un poquito malos bailando. Entonces, la Secretaría de Deporte nos brindó clases de baile. Entonces, también hacíamos, pues pudimos ir al estadio, conocer el estadio, la historia del estadio, historia de fútbol, con la Secretaría de Cultura, si no estoy mal, y de Recreación. Hacíamos lo que se llamaba, un proyecto que se llama Viva al Parque. Decíamos a la colonia de San Antonio y hacíamos como actividades como para fomentar el trabajo en equipo. Sí, como era más que todo porque eran como actividades lúdicas que fomentan el trabajo en equipo, que es como algo que se caracteriza, que es una característica de la comunidad, que siempre como que tratamos de trabajar en equipo y que ninguno se sienta excluido. Uh -huh. Por estas actividades
lúdicas, como tú lo llamas, en las que ustedes participaban junto a algunas entidades del Estado, que están en todas las ciudades y en todos los países, por cierto, no es exclusivo de tu ciudad. ¿Tenían que pagar algo a la biblioteca? ¿Tenían que pagarle algo, no sé, a un museo, al instructor de baile o algo? No, no jamás porque pues como tú dices son entidades del gobierno, entonces todo es totalmente gratis. Están para servir a la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad no acude a ellos, prefiere pagarle a un tercero para que el sistema escolar pues haga lo que hace. Sí, Eh, sí, de hecho, por ejemplo, la bibliotecaria Marcela, siempre, pues en esos días que estuvimos hablando, me decía que si no hubiera sido por nosotros que utilizamos sus servicios, la biblioteca como que no tendría tanto conocimiento o reconocimiento como hay ahora, ¿no? Porque las personas no van a esas bibliotecas, como que no hacen uso mm, sí, de, de las herramientas que brinda el gobierno, ¿no? Yo decía como que era muy aburrido antes de que nosotros llegáramos porque a ellos les tocaba ir a los colegios, les tocaba como ir a los lugares para que los conocieran o para que utilizaran sus sí, servicios, no, no iban como por interés propio. Entonces cuando llegamos nosotros, pues fue una alegría muy grande para ella porque nosotros íbamos pues cada semana, entonces ya tenía que pensar actividades, entonces era como chévere también como fomentar el trabajo de ellos, ¿no? Porque pues eso es lo que a ellos les gusta, por eso están trabajando ahí. Y como que las personas no hacían uso de la biblioteca y de hecho pues nos contaba que ahorita les ha tocado salir de la biblioteca a hacer encuentros en otros colegios porque la gente no hace uso de la biblioteca. Entonces son espacios que se desaprovechan porque hay muchos libros y muchas actividades y ya siempre, pues todos los bibliotecarios que yo he conocido son muy dispuestos a brindarnos apoyo, acompañamiento y a cualquier persona que asista. Entonces también es como tener que aprender a valorar lo que nos da el gobierno a veces, pues porque son espacios importantes y que ayudan mucho como al aprendizaje de todos nosotros. exactamente. Y valoras el trabajo de estos funcionarios públicos que casi que pensé que ibas a decir que si ustedes no llegaban a acudir a la biblioteca, las bibliotecas se iban a cerrar. Pensé que lo ibas a decir. No, pues a ese nivel tampoco, pero sí les ha tocado como salir, o sea, pues lo ideal es que la gente vaya a la biblioteca, ¿no? Y que a ellos no les toque desplazarse, por ahorita les ha tocado desplazarse, pues porque eh, ya con nosotros como que necesitan como más público. Entonces les ha tocado desplazarse a diferentes colegios porque los colegios y las personas no hacen uso de esos espacios. Sí, creen que la biblioteca está en el celular y ahí tienen acceso a toda la información, que en parte es cierto, pero la interacción con otros en el aprendizaje, eso no lo da el celular, eso lo da lo que tú estás contando, lo que tú viviste y lo que te ha formado como mujer y lo que nos vas a contar ahora que has vivido en la experiencia. Catherine, en educación sin escuela, ¿todos los niños aprenden a la misma velocidad como en el colegio o no? No, Explícanos por no, qué. Ajá. pues porque todos tenemos aprendizajes distintos, a todos aprendemos de una manera diferente. Algunos somos más visuales, otros son más auditivos, otros necesitan más como tocar las cosas, como en el tacto, o sea, como hacer Kinestésicos. manualidades, sí. Entonces, como que no aprendemos igual, pero sí podemos compartir espacios juntos y como que tratar de que cada persona que está, pues entienda. Por ejemplo, en los encuentros con la biblioteca, si nos dividíamos en grupos, pues porque no es lo mismo que un joven se lea la María a que un niño de 5 años se lo lea, o sea, tienen Ujú. que aprender de manera diferente, pues de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces eran como los únicos momentos en los que nos dividíamos para aprender. En la biblioteca, pues porque pues, cada niño y cada grupo tiene como necesidades diferentes. Entonces, con base en esas necesidades es que como que se hacían los, los proyectos. Entonces, pues no, o sea, ni siquiera el grupo de los grandes, pues que eran como desde los 13 años, aprendíamos igual, o sea, todos aprendíamos diferente y de diferentes maneras. ¿Qué pasaba cuando uno de los niños de tu comunidad o de tu grupo no llegaba a comprender un tema a la misma velocidad que otros? ¿Qué se hacía con él? Pues mira que la verdad nunca nos pasó como tal, ¿Sí? no, no que yo recuerde, pero sí tenemos una amiga que entendía un poquito diferente, entonces como que a esto tocaba explicarle las cosas más veces, pero siempre era como todo con el amor, ¿no? Como tratarle de explicar y decirle como que mira, esto es así,
eh, como explicarle varias veces es lo que ella requería. Y siempre, si nos tocaba repetir varias veces, pues lo hacíamos, con tal de que ella terminara de entender lo que estábamos leyendo. Tú eres una mujer con un largo recorrido en educación sin escuela, o sea, de los 5 años hasta los 17, digamos que eso es demasiado tiempo. Recordemos que Katherine nunca fue al colegio. ¿Cómo fue tu experiencia con los niños especiales dentro de esta comunidad? Estos que tienen Asperger, algún retraso mental, autismo, ese tipo de cosas. ¿Cómo los trataban ellos ahí? ¿Cuál era tu trato con ellos? ¿Cómo los ayudabas? Porque es una pregunta recurrente acá. Pues como siempre digo, con el amor, o sea, siempre los tratábamos con amor, con respeto, los integrábamos, como te digo, creo que nunca nadie se ha sentido excluido en la comunidad porque siempre tratamos de integrarlos a todos. Sí tuvimos, no sé si aún hay, pero sí casos como niños con Asperger, con retardo mental, dijiste, retraso. Ujú, sí. También, entonces, siempre los estábamos con amor, con respeto, hacíamos como que también diferentes actividades para que para ellos fuera más fácil el aprendizaje. Cuando alguno tenía, creo que el niño que tenía Asperger, alguna estuvo algún ataque de rabia, tratábamos como de calmarlo, de darle su espacio. Nunca nos burlábamos de ellos, ni hacíamos chistes, ni nada, o sea, como que siempre todo con respeto y amor. En educación sin escuela, Catherine, ¿te dejaban tareas o tú misma te asignabas tus propias tareas? ¿Cómo era eso? Pues nos dejaban como ciertos deberes, diría yo, digamos, pues con las lecturas de la María. Entonces, digamos, de aquí a la otra semana tienen que leerse el primer capítulo, el segundo capítulo, o véanse este fragmento de la novela que había para discutirlo en clase, pero así como tareas tediosas, no, Y mira que me dijiste, tal cosa para la otra semana, generalmente te la piden para el día siguiente. así, pero no era como En los- para la otra semana. Y no era como aburrido ni tedioso porque era de lo que estamos como aprendiendo, como que pues leanse este capítulo para poder tener más tiempo en la clase y discutirlo y no tener que leer todo el capítulo para poder empezar a hablar porque así no nos rendía el tiempo. Claro. En estos grupos que me cuentas, donde se reunían en la biblioteca y en los otros centros públicos, En mi grupo cuando nos dividíamos estábamos creo que es de los 13 14 aproximadamente hasta los 17. ujú, ¿y los niños más pequeños? Pues habían otros dos, desde de los 12 a los 7 y luego desde recién nacidos hasta los 7, o sea, hasta los 6 y medio. Entonces no había una segmentación así de los colegios que solamente están los de 5 con los de 5, los de 8 con los de 8, los de 10 con los de 10. No, Eh, eh, el aprendizaje era intergeneracional, diferentes generaciones. sí, sí éramos como que, o sea, como te digo, solamente nos dividíamos en esos espacios porque las necesidades de esas edades eran diferentes, pero de resto siempre manteníamos juntos, todos con todos, aprendiendo juntos, digamos en las actividades que hacíamos en la colina de San Antonio, siempre estábamos juntos, los niños de 5 años con los de 10 con los de 15 con los de 16 siempre estábamos como unidos, era como el único espacio en el que nos dividíamos, pues porque las necesidades de aprendizaje son diferentes. Otra de las preguntas recurrentes acá, Catherine, es que, bueno, los papás se la piensan para ingresar a educación sin escuela porque piensan que van a perder la oportunidad de socializar. Y yo creo que hemos estado hablando 10 minutos de pura sociabilización, ¿no? Sí, o sea, la comunidad pues es muy grande, ahorita ha crecido bastante y como que también no es el único espacio en el que tú vas a socializar, ¿no? Porque pues nosotros socializamos todo el tiempo. Por ejemplo, yo asisto a la iglesia, entonces yo socializo en la iglesia, también asistía a clases eh, después de la comunidad. La comunidad era de 9 a 12 y yo tenía otras clases de teatro y baile de 2 a 4 o de 4 a 6 dependiendo del día. Entonces, como que el sacarlos del colegio no significa que van a dejar de socializar o que les va a costar más socializar, que es lo que a mí siempre me decían, como que ¿tú cómo socializas? Pues
no es el único espacio en el que uno socializa y también pues al ser una comunidad muy grande, pues tú aprendes a socializar, a hablar, a comunicar tus ideas, a expresarte. Entonces no es como algo determinante. En esta aventura que viviste en la educación, ¿cómo era tu relación con otros familiares o con otros amigos que sí estaban en el colegio, que tenían que levantarse por la mañana temprano a correr a hacer desayuno, a tomar un transporte, a luchar con el tráfico, mientras tú quizás te levantabas 2 horas después, te tomabas tu tiempo? ¿Cómo manejabas eso con ellos? Uno que otro te elogiaba y otro dirá que eras una vaga o porque te pongas a hacer algo. O sea, ¿cómo fue esa parte para ti? Sí, o sea, como que algunos me decían como, algunos como que, uy, qué chévere, yo quisiera aprender así. Otros era como que vaga, te levantas a las 8 de la mañana y ves solamente clase 9 a 2, en cambio me toca desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Más las tareas. Pero, sí, pero más las tareas, ¿no? Pero no, o sea, como que nunca hubo como tanto problema, ni como que hablábamos mucho, sino que era como que qué chévere que estés estudiando así, yo quisiera, pero mis papás no quieren, qué Ah, pereza ellos tener que levantarme quisieran. tan temprano, sí. Sí, muchos de mis amigos, siempre que hablaba con ellos, me decían que ellos quisieran estudiar así, y aún cuando a veces hablo de la comunidad, siempre me dicen, ah, qué chévere, yo hubiera querido estudiar así, porque hay muchas cosas que te ahorras y en cuanto, digamos, emocionalmente, como que te ahorras, digamos, el bullying, el cansancio, el estrés por las asignaturas, por las materias, por una nota, porque a veces se sienten Ujú. presionados por los papás de que tienen que sacar más de 4 o 5 porque es su única obligación. Entonces, Mm. como que uno se ahorra como todo ese estrés y como que disfruta el aprender. Vamos a ir a la práctica, Catherine. Vamos a trasladarnos unos años atrás, donde tú todavía eras parte de nuestra comunidad de educación sin escuela. Un lunes por la mañana, ¿a qué hora te levantabas? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus actividades? Cuéntale un poco hasta la noche. ¿Cuál era tu programa? Bueno, los lunes íbamos al zoológico. Entonces, el lunes yo Ajá. me levantaba a las 7:30, 8, porque yo sí me gusta hacer pereza. Entonces, el encuentro era a las 9 en el zoológico. Entonces, salíamos de la casa a las 8:30, 8:15. Llegamos al zoológico, pues por un tiempo vimos clases de valores y de etiqueta. Entonces, digamos, a las 9:20 empezamos a dar clases de valores y etiqueta. Entonces, pues el respeto a los demás, el sobre, Valores y etiqueta. sí, Escuchen bien. como poner, digamos, aprendí a cómo poner los cubiertos cuando uno está Ajá. satisfecho, cuando quiere pasar al siguiente plato, cuando no le gusta el plato, dónde poner la servilleta, no poner los codos sobre la mesa, etcétera, etcétera. Valores pues como el respeto, el amor, la confianza. Em, Luego de eso seguíamos con el cronograma que había, sigamos a ver anfibios, íbamos a ver mamíferos, como que lo que íbamos a ver ese día. Entonces hacíamos el recorrido, llegábamos al lugar, las familias tenían algunas asignaciones, depende del animal que nos tocara. Luego hacíamos como algún juego, ya luego la merienda y ya terminábamos. Luego de eso, pues yo venía a mi casa, almorzaba. Después de almorzar me tomaba una siesta y después de eso ya se iba a mis clases de danza, artes plásticas, teatro y música, que era aproximadamente, pues depende del día, a veces era de 2 a 4, luego de 4 a 6 O sea, y todo ya, eso era lo que a ti te gustaba, Catherine, sí, ¿o sí, lo no? que a mí me gustaba, sí. O sea, si estabas en danza era porque te gustaba danza, si estabas en teatro era porque te gustaba teatro o el deporte que te guste. O sea, no era lo que quisiera tu mamá o lo que quisiera el colegio o la comunidad. No, era lo que quisiera yo, Es decir, el currículum estaba diseñado ¿por quién? por mí, por mis intereses, los intereses que yo tuviera en el momento, porque en algún momento estuve en fútbol, luego ya no quería más fútbol, entonces me metí al IPC, que es el Instituto Popular de Cultura. Entonces ahí era donde yo veía las diferentes clases de teatro, de música, de artes, de
¿De qué más veía? Danza. Entonces era como lo que a mí me gustara, era en lo que yo entraba y en lo que mi familia me inscribía, en los talleres, en lo que fuera que a mí me interesara. La educación sin escuela se maneja por proyectos, eso es algo que hemos repetido muchas veces aquí en nuestra comunidad virtual, al menos para las personas que todavía no han ingresado. Y yo creo que ya has mencionado un montón de proyectos en los cuales tú has estado, proyectos de danza, proyectos de fútbol, proyectos de lectura. ¿Son esos proyectos los que hacen parte de la educación sin escuela o hay más proyectos que se puedan señalar aquí para la gente? Hay muchos más proyectos, o sea, hubo un tiempo en los que un padre les enseñó robótica a los muchachos. Entonces Ajá. hicieron un robot, por ahí mamá de tener fotos, yo la verdad no tengo. Pero sí, o sea, estuvieron como que todo un semestre aprendiendo a hacer un robot, a soldar y todo eso. También Chéverísimo. danza, eh, sí, era como que diferentes actividades. También cocina. En pandemia empezaron pues las clases virtuales de cocina. O sea, como unas semanitas antes de pandemia empezaron las clases de cocina presencial, pero pues llegó pandemia y tocó hacerlas virtual. Entonces empezamos a hacer clases de cocina, creo que es los martes, bueno, cuando yo estaba eran los martes. Entonces Ujú. se aprendía como diferentes recetas de diferentes lugares. Este semestre sé que estuvieron con México, porque están planeando un viaje a México, entonces están con toda la gastronomía de México. Sí. Tacos, nachos, o sea, todo lo que tiene que ver con la gastronomía de México lo hicieron este semestre. Entonces, sí, como que son diferentes actividades, no es como que un solo proyecto, sino como diferentes actividades y también como te decía, como también con las necesidades que tenía la comunidad. Por ejemplo, cuando yo te dije pues que nuestra necesidad era aprender a bailar porque estábamos muy tiesos, entonces Ajá. salió el proyecto de danza, de aprender a bailar merengue, salsa. Entonces como que siempre la comunidad está como abierta a nuevos proyectos. Ujú. Esos son los proyectos en la educación sin escuela para los que lanzan esa pregunta frecuentemente. ¿Es lo que le gusta hacer a tu hijo? Simplemente eso. Catherine, digamos que, o sea, yo te escucho, Catherine, y tú hiciste lo que quisiste en los últimos 10 años, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, para ti no hubo, o sea, dentro de la comunidad no hubo un momento traumático de que te agobiaran con tareas, con trabajo de esto, con maquetas y tal, y estas cosas, exámenes, parciales. ¿No te sentiste agobiada en algún momento por eso? No, jamás, o sea, siempre, o sea, de hecho, para mí, la verdad, salir fue bastante difícil, como enfrentarme, porque es como una manera muy chévere de aprender. Entonces, y más que todo porque como te decía, se aprende en equipo, ¿no? Y entonces como aprender a entendernos con los niños, como de que los niños, digamos, en el colegio, un niño de 5 años nunca se le va a acercar a un niño de 10 o 11 años a preguntarle algo porque le da pena, le da miedo, le intimida. Que a mí en la comunidad, los niños siempre nos acercaban y nos decían, ve, ¿qué significa esto, no entiendo aquello, ¿me puedes explicar o quieres jugar conmigo, quieres leer esto conmigo, me puedes leer? Entonces como que Ujú. tejer esas necesidades básicas, porque pues en la vida pues los adultos se tienen que juntar con los niños y sin barreras, fue algo que yo valoro mucho de la comunidad y que me gusta muchísimo, porque, porque pude como aprender a formar esos vínculos y sin barreras y como con amor y respeto. Claro que sí. ¿Por qué piensas tú que ha prosperado el sistema escolar tradicional, Catherine, si lo que tú viviste es tan divertido, tan chévere y no te generó ningún trauma? Y ahora estás en la mejor universidad de Colombia, entonces, ¿para qué pagar colegios? ¿Por qué ha prosperado el sistema escolar? Yo creo que es porque a la gente no le gusta salir de su zona de confort y porque prefieren como desligarse de sus hijos, porque como que en pandemia se vio mucho, ¿no? De que los padres se estresaron en tener los niños todo el día en la casa. Entonces como que no los mando al colegio y pues ya, o sea, me quedo haciendo mis deberes, no tengo que estar pendiente solamente de hacer las tareas con él y ya. Entonces como que es como cierta forma en la que los padres como que tratan
como desligarse, como Desa- des- desvincularse como de esa deshacerse de educación ellos y por de varias eso. horas. Sí, está suena feo, pero sí. Sí, sí. Entonces, como que a veces, algunos padres decían como que no, a mi hijo le enseñaron tal cosa en el colegio y yo culpo a la institución, pero pues tú tienes que ser responsable de la educación de tu hijo, o sea, los colegios no son los que tienen que educar a tu hijo, sino tú. Entonces, como que los papás, yo creo que es más como por ese lado, como que les da miedo salir de su zona de confort, les da miedo Mm. como tener que dedicarle todo el tiempo, todo el día a sus hijos, como que no quieren como tener esa responsabilidad, ¿no? Porque cuando pasa algo malo en el colegio o al niño llega con alguna maña o algo así, culpan a la institución, no se culpan a ellos mismos, sino que culpan a la institución porque permitieron que le enseñaran eso, permitieron que él hablara de cierta manera, que expresara de cierta manera. Entonces yo creo que es más como por ese lado, Eh, como y por mm, conformidad. sí, pagan por una inconformidad para, pues dedicar el tiempo para ellos, para trabajar, para sus cosas. Pero, Catherine, entonces, según lo que me estás diciendo, la educación sin escuela no es para todo el mundo, porque hay padres que sí optan por eso y son bastantes y están felices con el sistema escolar. ¿Qué piensas tú? ¿La educación sin escuela es para todo el mundo? ¿Todos los niños son aptos para la educación sin escuela o no? Yo digo que sí, 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 sí como familia se propone, sí, o sea, todos los niños son aptos porque es una manera diferente de aprender en la que, como te decía, pues el niño aprende con sus necesidades, con lo que él quiera aprender, eh, lo que quieran enseñarle también, porque pues ahora pues muchos padres, digamos, no están de acuerdo con muchas cosas que se hacían en los colegios, pero como que no hacen nada, simplemente se van con esa inconformidad. Entonces yo digo que sí, que es para todo el mundo, la verdad. Si se lo proponen, sí. No les gusta lo que les enseña el colegio y piensan que la solución es pasarlo a otro colegio. Y tarde o temprano el otro colegio también salen con algo parecido. Entonces, doble matrícula y bueno. Catherine, vamos a hablar un poco de tus logros. O sea, ok, tú eres una estudiante que no fue al colegio. Ahorita me vas a contar tu corta experiencia de 6 meses en el colegio, pero lo que te quiero preguntar ahora es, Sí. ¿cuántos libros te solías leer al mes cuando eras parte de la comunidad? Pues depende. O sea, en un mes me podría leer 4, luego 2, luego uno. O sea, como que iba variando de acuerdo a lo que yo quería leer, porque pues obviamente uno como lectora era como para mí, como que me aburría, me cansaba. Entonces como que un mes, disculpa, un mes solamente leía un libro, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5. Entonces como que siempre variaba de acuerdo a lo que quería leer, a lo que me interesaba, a que no tuviera un bloqueo lector, que es como un bloqueo que a uno a veces le da como que uno está leyendo y como que no entiende o simplemente le abruma tantas letras, entonces como que deja la lectura como por unos días y ya vuelve a retomar la lectura. Entonces como que siempre dependía de mi tiempo y de lo que yo quisiera leer. ¿Qué tipo de lecturas te gustaba escoger? De acción, de novelas policíacas, son mis favoritas, las amo. Sí. Eh, y juveniles, como novelas juveniles, romances y cosas así. ¿Cuáles son los títulos de los últimos 5 libros que te has leído? Pues de hecho los tengo aquí a la mano. Me Ajá, repetí Bajo la misma estrella, porque me encanta, o sea, lo ajá. amo. Bajo la misma estrella me repetí, ya lo he leído como 5 veces. Luego estoy con otro que es como Encima un libro repites. interactivo. Sí, Ajá. repito, me encanta. Porque uno siempre aprende algo nuevo cuando repite, como que a veces uno lo pasa y como que no presta atención a esa escena, sino hasta que lo vuelva a repetir. La repetición es la madre de la La maestría. repetición es la que. Continúa. Entonces está este que se llama Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida, que es como un libro de desamor. Muestra, Y luego muestra, está mi muéstralo poeta mejor en favorito, cámara. Ajá. de una llana. Y luego están los de la selección de Kirakas, que son estos, Ujú. y estos también los dos veces.
porque me encantan. Online también he estado leyendo una que otra novela, pero sí, esos son como los que he leído como este mes larguito, más o menos. Bueno, te gusta bastante las novelas, te gusta la ficción, seguramente te gusta escribir y en algún momento tendrás planes de escribir un libro como esos. En algún momento empecé a escribir un libro, pero no lo seguí, pero sí, de pronto. Tú no pasaste por ningún colegio y te aceptaron en la mejor universidad de Colombia. Ese es un paso que a muchos padres les intriga, bueno, ¿cómo diablos hizo si no pasó por ningún colegio? ¿Dónde están tus certificaciones? ¿Cómo hiciste para dar ese paso a la universidad? Tú te presentaste a la universidad y te preguntaron, ¿a dónde está tu certificado, tu diploma de bachiller? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntale a la gente. Sino que un día mi mamá llegó y me dijo, estás aceptada en la Universidad de la Javeriana. Entonces yo le dije, pues explícame, no entiendo. Entonces me dijo pues que ella fue a hablar con la universidad, le explicó el método pues de la comunidad, que les llamó muchísimo la atención. Entonces me dejaron estar 2 semestres viendo mitad de matrícula, viendo la mitad de las asignaturas pues del primer semestre y 4 asignaturas del primer semestre, tres asignaturas del primer semestre y luego las otras 4. Ya después Ujú, de eso me dijeron como que por ley te tenemos que pedir el ICFES. Entonces, al ya cumplir los 18, tienes que presentar el ICFES. Entonces yo dije, está ujú. bien. Entonces, pues ese semestre no entré a estudiar y pues presenté el ICFES. Pues como acá, pues como yo no fui a ninguna institución, entonces está la ley que dice que todo colombiano, ciudadano colombiano, tiene derecho a presentar, a validar su bachillerato con las pruebas ICFES, ya que le otorguen su Ujú, diploma. Entonces ya yo me inscribí, presenté el ICFES como el 3 de marzo más o menos, me llegaron ujú. las pruebas y ya solamente como que Resu- le dije a la universidad, aquí está mi resultado y me dijeron, está perfecto, puede seguir. Y ya fue como O lo sea, único que hice. en primer lugar, la universidad sí estaba como temerosa, así, como que vamos a darte la mitad de las materias para ver si aguantas y tal. Pero al final les callaste la boca. Tú hiciste las pruebas del IFES, para los que no son de Colombia, las pruebas del IFES es la prueba Saber 11, que es la que evalúa todo el conocimiento recogido durante la primaria y la secundaria. No es un examen fácil para muchos. De hecho, entre mayor puntaje saques, mayor posibilidad tienes de estar tus hijos en las mejores universidades. Ese puntaje va de 100 a 400. ¿Y tú cuánto sacaste, Catherine? Saqué 305. 305. Súper alta, muy alta calificación. Sí, pues de hecho aquí, pues aquí tengo los resultados y aquí dice que mi puntaje supera al 58% de los estudiantes a nivel nacional. O sea, el Pero 58% es más de la mitad de los estudiantes a nivel, los pagan colegio. los que pagan colegio. Ah, sí, los Exactamente. públicos. Exactamente. ¿Y puedes mostrar el resultado de tu prueba del ICFEX? La prueba Saber 11. Sí. Ah, Uy, 305. aquí es donde 305. Un puntaje súper alto. en el que mejor fue en lectura crítica, que saqué, pues el nivel de desempeño es del 1 al 4 y saqué 4. Uf, Entonces dice que mi puntaje supera el 74% de los estudiantes a nivel nacional. más por encima todavía, porque eres una gran lectora. O sea, tú te has cultivado leyendo todos estos 11 años o más. Y sigues leyendo. Sí, Ok. Entonces, vamos a redondear la idea para que quede claro. Catherine entró a la universidad sin pagar colegio, haciendo la prueba Saber 11. Ese examen que ella mostró el resultado es el único paso, según la ley actual, que se requiere para entrar a la universidad. No importa si tus hijos estudian contigo en la casa o en educación sin escuela o con los monjas o con los curas. Si pasa la prueba Saber 11, le abren las puertas a la universidad como le ocurrió a Catherine, ¿cierto? sí.
Y no cualquier y te dan el universidad. diploma. Tienes ahí el diploma, muéstralo. Casi se me olvida. Está arrugadito, pero sí, Ahí está. es el diploma que otorga el ICFES. Y mira que Entonces dice, dice bachiller académico. ajá, Catherine Mosquera. Eh, Ujú. Muéstralo un poquito donde dice ICFES. Bájalo, eso ahí. Exactamente. Es la entidad del Estado que certifica la secundaria. En ese espacio donde dice ICFES debería estar el nombre de un colegio, Colegio San Cipriano, Colegio San Pedro, no sé qué, el que regularmente aparece ahí en ese espacio. Tan válido como cualquier otro diploma de Sí, cualquier otro colegio. de hecho aquí dice que el ICFES, las sílabas son Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. ¿Y qué fue lo que hizo? Evaluarte la educación que recibiste en Educación sin Escuela durante todos estos años. Y con un puntaje altísimo, pero realmente altísimo, sin pagar ningún colegio. Sí, Felicitaciones, Catherine. ¿Cuánto tu dinero gracias. se habrá ahorrado tu mamá, tu familia, sin pagar esas mensualidades y esas matrículas que con lo que agobian a los muchachos todos los meses? No sé, no tengo ni idea, Sí. pero con todo ese dinero como que se ahorró, pues fue que pude como entrar a las diferentes actividades que quería, como digamos el fútbol, pues porque eso sí hay que pagar mensualidad. En el IPC también toca pagar mensualidad, entonces con todo ese dinero que se ahorró, pues pude entrar a practicar todas esas actividades que yo quería. Ujú. Lo que a ti te gustaba, o sea, no lo que decía el currículum del colegio o del ministerio. Sí, Exactamente. porque pues mi mamá siempre nos decía como que cuando yo tenía 8 años, que leí Narnia, cuando terminaba de leer ella me decía, ¿qué entendiste? Ella siempre como que nos fomentaba que no solamente era leer por leer, porque hay gente que puede leer muchos libros, pero no entiende lo que está leyendo. Mm. Entonces, eso es como que lo que mamá nos comentó, como la comprensión lectora. Como por eso ahí dice la lectura crítica que me fue súper bien, porque yo comprendo mucho lo que estoy leyendo, que no solamente leer por leer, sino comprender lo que te están diciendo. Sí, tienes toda la razón para que el conocimiento quede. ¿Cuántos libros me dijiste que te solías leer al mes? Pues siempre dependía, como 3, 4, como máximo Bueno, 4, yo creería. vamos a ponerlo en dos. Serían casi 28, 30 libros al año. Bastante, Sí, bastante, aproximadamente. bastante, bastante. Sí, porque es que igual si a mí siempre me gustaba leer como trilogías, sagas, entonces eran de a 4 o 3 libros. Por ejemplo, los de la selección son 5, los de Narnia son 7, los de After son 6 y son libros de 500 páginas o más. Y así como que me gustaba leer bastante, pues aún me gusta, pero eran como, o sea, como que siempre me ha gustado como leer de a sagas, de trilogías y así, bastantes libros. Entonces por eso como que leía tanto. ¿Te gusta la continuidad? Sí, Sí. sí, Catherine, porque es que un libro es muy poquito. En cambio, cuando son 3, 4, no es chévere. un libro es muy poquito. Mira, pues, es difícil que un Sí, muchacho diga eso, ¿viste? Un libro es muy poquito. es que es muy Caramba. poquito, o sea, como que te dejan como, o sea, a mí me dejan a medias, como que yo prefiero leer varios libros que leer solo uno, porque como que tratan de recopilar una idea en un libro. Entonces como que yo O sea siento que que, queda a medias. o sea que si a ti te regalan una enciclopedia, eres feliz, ¿no? Pues mi mamá me acaba de regalar una enciclopedia. O sea, me regaló 5 tomos grandísimos de Sí. Enciclopedia de la Psicología, creo que se llama, pero son grandísimos. Vamos a hablar de la psicología rápidamente. O sea, ¿por qué escogiste la carrera de psicología? Pero antes de que me respondas a esa pregunta, quiero que me digas, ¿cuáles fueron las etapas en tu proceso de educación sin escuela durante los últimos 11, 12 años que te llevaron a tomar esa decisión? A ver, para ser sincera, este, empecé a ver, me empezó a llamar la atención por unas series que yo me veía con mi Ah, mamá. A mí me gustaban mucho unas series, perdón, me gustan mucho, que se llaman pues CSI Miami, CSI Los Ángeles, pero mi favorita, que me encanta, que la amo, se llama Mentes Criminales.
como te decía, también me gustan mucho las novelas policíacas de lectura. Entonces en esa serie hay un personaje que me gustaba, me llamaba mucho la atención, que se llama Spencer Reid. Entonces él es como psicólogo, psicoanalista y todo eso. Entonces yo empecé como a ver como las cosas que él como que decía en la serie y me empezaba a llamar mucho la atención. Entonces primero yo quería ser forense. Luego dije, no, médico forense. Yo dije, no, le tengo miedo a la sangre, que me va a poder inventar. Luego quería ser como detective y cosas así como el FBI, pero dije, no, o sea, como que más encaminado a lo que me llamaba la atención de la serie, era como la psicología. Entonces, como desde los 12, 13 años, yo creería, me empezó a llamar mucho la atención la psicología. Entonces una amiga de mi mamá me regaló un libro que se llamaba Historia de la Psicología. Entonces empecé a leerlo de a poquito. Luego yo también veía como cosas en internet, como videos sobre diferentes temas de psicología. Entonces así fue como que a mí me empezó a llamar la atención la psicología. Entonces ya es como desde los 13 años ya sabía que quería estudiar psicología. Desde los 13 años ya sabías que querías estudiar. Ok, detecto que a ti te gusta como profundizar en la mente criminal, ¿no? Te gusta entenderla. Sí, sí, ¿Sí? me encanta. ¿Por qué? Cuéntame por qué. No sé, es como, no sé, es como un, Un misterio. no sé, un hobby, se podría decir. Sí, como que me encanta todo eso que tiene que ver como con misterio, con descubrir. Siempre me ha gustado como investigar, averiguar, todo lo que tiene que ver con, así como con misterios, con detective. De hecho, mi juego favorito, y era el que jugaba, mi juego de mesa favorito que jugaba en la ludoteca de la Julio Mauricio Atómica a los 8 años, se llama Club. Entonces es un Ajá. juego sobre adivinar, adivinar quién mató El asesino. al, Sí. sí, el asesino del juego. Es un juego que siempre me llama la atención porque era como de adivinar en qué habitación, con qué arma y cuál fue el que Sí. cometió ese crimen. Entonces sí como que ya tenía eso como desde chiquita, que me llamaba la atención todo eso. Sí, de hecho ese juego tiene una película. Sí, Sí. no tenía ni idea, tengo que vérmela. Sí, sí, luego te la paso, ahí la tengo en Telegram. Bueno, entonces te gusta, o sea, eres una investigadora nata, porque si a ti te apasiona lo que otros investigan, quiere decir que tú siempre has sido investigadora natural. Sí, siempre me ha gustado como eso, como investigar. Sí, pues como que gracias a este modelo de enseñanza, como que pude encaminarme más hacia lo que me gustaba, ¿no? Hacia a leer y como ver diferentes actividades que me llamaban la atención sobre todo lo que yo quería estudiar en cuanto a la psicología. Ujú. Tengo entendido que tienes otros dos hermanos que también hicieron educación sin escuela paralelamente contigo. Pero en tu caso quiero preguntarte, tengo entendido que también unos de ellos decidieron no ir a la universidad, sino seguir siendo autodidactas. Es decir, tú también has sido autodidacta todo este periodo de tiempo, pero uno de ellos decidió mm, no ir a la universidad, cosa que le va a ahorrar un montón de dinero a tu mamá, una millonada. Pero tú sí decidiste entrar a la universidad. ¿Cuál fue la razón de dejar de ser autodidacta para someterte a un currículum? Simplemente para lo que yo quería estudiar, pues siento pues que la mejor opción es como la universidad. Es como que Ujú. sentí como ese deseo de entrar a la universidad. Pero mi hermano quiere ser futbolista, le gusta mucho lo que tiene que ver con finanzas. Entonces, yo creo que es más fácil ser autodidacta en esos temas que en Ujú. psicología. Siento que me tardaría mucho más estudiando psicología de manera autodidacta que en la universidad. Pero sí, igual a mi hermano yo lo apoyo, lo quiero mucho y me gusta como esa manera del ver, como lo que a él le gusta, de la disciplina que tiene, porque él es muy, muy disciplinado con sus clases, pues es como, él aprende como viendo videos, entonces para mí, yo le digo sus clases, y leyendo, también a él le gusta mucho leer libros de finanzas y todo eso. Entonces, sí, como que yo decidí porque me nació, porque quería estar en la universidad y como tener como una guía tal vez, pero a veces sí Ujú. como que choco bastante con el currículum, porque pues logra ser estresante, agobiante, los trabajos en equipo son Mm. difíciles, la verdad.
porque en el Ujú. colegio se ve mucho como quién es el mejor, como que no la unión, sino quién es el mejor, vos tenés que sacar la mejor calificación. Entonces la universidad para mí ha sido chocante en ese tema, en que no se trabaja en equipo, sino que cada uno busca su beneficio propio. Entonces, Sí, pues al yo sí, crecer en la comunidad de que todos nos ayudamos entre todos, todos queremos que todos aprendan, que tengamos el mismo sí. aprendizaje, pues acá en la universidad quería como que todos tengamos la misma nota o ayudar a los demás, en cambio aquí no, o sea, es como todo es individualista. Entonces para mí ha sido difícil esa parte, como ver que las personas no trabajan en equipo y solamente les importa como su propio bienestar. Qué bonito que lo digas a alguien que se educó tantos años en comunidad y que ahora tenga que competir con tus otros estudiantes, algo estúpido y lógico, porque cuando tú te pones a competir con otros, pues te separas, dejas de vivir en comunidad, dejas de ser comunidad incluso con tus propios compañeros de universidad, y esto es lo que nos tiene acá pues jodidos con los problemas que tenemos y separados. Deberían existir más enseñanzas en comunidad, que no nos separen y nos pongan a competir. No, ¿es necesario la competencia, Catherine? O sea, dímelo tú. No, para nada. No le veo como la necesidad porque causa como problemas, ¿no? Porque cuando, digamos, pierden o algo así, se sienten mal. Por ejemplo, en mi universidad, pues tengo algunas amigas que pues toda su tiempo en el colegio sacaron notas por encima de 4 o 5. Y en la universidad es más difícil sacar esas notas porque hay más presión, son más asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sacan un 4, eso es la perdición para ellas. Ellas se echan a Mm. llorar y sufren y lloran y de todo. Mm. Y entonces como que todo ese estrés del colegio también se pasa a la universidad y aún más. Entonces hay más problemas de ansiedad, de depresión. Mm. Entonces como que la competencia al final siempre les hace un daño mental a las personas, la verdad. Daño mental, sí. Recordemos que en Asia la tasa de suicidios es muy alta porque el sistema universitario y escolar los presiona mucho. Catherine, Sí, de vamos hecho, Ajá, dime. ese semestre hice en una asignatura un trabajo sobre ansiedad y depresión en estudiantes aquí en Colombia, estudiantes universitarios, y la tasa es muy, muy grande. O sea, es Sí. más grande que en otros países, eh, es más grande que hasta en los adultos, pues. O sea, por jóvenes universitarios me refiero a jóvenes desde los 17 hasta los 25 años. Entonces es como algo preocupante y muchos decían que venían con problemas leves de ansiedad y depresión desde el colegio, pero que en la universidad debido al estrés de las notas y todo eso ha aumentado, pero que nació desde el colegio. Entonces como ¿Cuál, que es un tema difícil. cuál es esa tasa? En Colombia rondaba el 46% más o menos. Bastante. Esa depresión y esa competencia no es necesaria, pero, o sea, la depresión es consecuencia de la competencia que nos somete el currículum tanto universitario como escolar, cosa que tú eres la demostración de que es totalmente innecesaria la competencia, Sí, que sometan a los niños y a los jóvenes a estar compitiendo entre ellos, o sea, de por sí las calificaciones. A ti en educación sin escuela, a ti no te entregaban nunca un boletín de cómo te fue en el baile, cómo te fue en los estudios, cómo te fue en la biblioteca, ¿te lo entregaban? no, jamás. Bueno, ahí está. Eso no existe en la educación sin escuela. Catherine, tú tuviste un corto periodo en el colegio por un tema de viaje de tu mamá, te tuvo que dejar creo que alrededor de 6 meses. Después de haber vivido un tiempo en la comunidad, tener que entrar a un colegio convencional, 6 meses. Cuéntame cómo fue tu experiencia, ese contraste, cómo lo viviste. Para mí fue bastante traumante. O sea, fue bastante Ujú. traumático, fue bastante difícil porque como yo no había ido al colegio pues todos esos años, fue como en el periodo entre los 12 años más o menos, fue bastante difícil porque me trataban diferente, porque pues a mí me daba pereza como hacer las tareas, yo aprendía como de manera diferente, como que me gustaba más como ver videos y cosas así, odiaba hacer maquetas, entonces
como que fue difícil y yo casi como que no le prestaba atención a mis calificaciones. O sea, como que si yo aprendía, yo sabía que no necesitaba de una calificación para saber que entendí. Entonces, como que me decían que yo por qué no me esforzaba más por sacar mejores notas. Y yo le decía, profesora, pues si yo entendí, pues no sé por qué tengo que esforzarme por sacar un 4 o 5 cuando no lo veo necesario. Entonces, como que Qué, querían que me qué preocupara respuesta. más por sacar buenas notas que porque de verdad aprendiera. Entonces era difícil y pues también en algún momento a mí no me gustaban los libros que me dejaban para la clase de literatura, de español, me parecían súper aburridores. Entonces yo llevaba mi propio libro al colegio porque me gustaba leer. Entonces en algún momento me decomisaron mi libro y me dijeron como ¿Qué? que usted por qué está leyendo en el descanso, por qué no se pone a jugar o a hacer otra cosa o a hablar con algún amigo o a decirle o a jugar en el celular con algún otro compañero, porque no te dedicas a hacer otra cosa que estar leyendo ese libro. Tú aquí solamente puedes leer los libros que tu profesora te deja pues para el plan de estudios y no me lo Que no devolvieron tienes y hasta derecho, te lo decomisaron, que que no no tengo tienes que, derecho a leer los libros sí. en tu tiempo libre. O sea, es tu tiempo libre, entonces lo que quieras. Sí, pero pues para ellos si no era el libro que que la profesora me había mandado por el plan de estudios, no lo podía leer. No sé por qué, pero pues eso fue como lo que me dijeron y me lo devolvieron ya cuando mi acudiente de ese momento fue al colegio a pedirme pues a pedir que regresaran mi libro. Que ni siquiera era mío, Qué era locura. Y era de la biblioteca. dentro del sistema escolar, qué locura. Catherine, vamos a darle la palabra a nuestra amiga Aru desde España, que ha alzado la mano. Aru, te escuchamos. Aquí está Catherine. Yo me estoy dando cuenta que necesito ayuda en el sentido de que tengo la mente muy escolarizada. Tenemos la mente muy escolarizada. Entonces, seguimos un currículum todavía a distancia. Yo tengo mi mente muy todavía con el viejo dogma y me gustaría, hay un pequeño tip, ¿cómo lo ves tú? Y la veo como muy determinada en ciertas cosas, le gustan mucho las manualidades, le encantan desde niña, le encanta diseñar. Ella, de hecho, se ha autonombrado alguna vez ilustradora, Oh. pero le gusta, lo que más le gusta es la broma, el chiste, o sea, siempre desde niña, desde bebé, gateaba y era ya muy chistosa, muy bromista. Si yo Ujú. fuera tú, dejara más espacio para que la niña haga lo que le gusta. Esa parte que dijiste que es clave, que le gusta hacer chiste, que le gusta hacer trucos, que le gusta hacer la magia. Wow, es que eso es ahí donde tienes que darle duro, explotarle esa parte. Independientemente, tú no vas a saber si va a ser maga, si va a ser ilusionista y todo eso, no importa, eso puede ser una etapa, pero eso le despierta toda esa creatividad para la siguiente creatividad es el que se le vaya a despertar después. Gracias, Por ahí va. gracias. Sí, 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 dejar como que esas etapas se expresen y que se expresen con naturalidad para el siguiente paso. Solo que Sí, yo me veo con el miedo de tener que responder, bueno, tú ya sabes un poquito el tema de los se protocolos, de la escolariza. jurisprudencia y todo esto, ¿no? No, tú la puedes matricular en una escuela sombrilla como West River Ya, Academy de Estados Unidos. El día que te moleste muestras la matrícula y ya, pero ella estudia sí, en educación sin escuela, ella estudia en los talleres y en los cursos que ella quiere estar porque ella te lo pidió. ¿Sí me entiendes? Catherine ha hecho lo que le da la gana, ¿sí? ya, Y el problema del sistema escolar es que mata la exploración natural que tienen los niños, total, ¿ves? total, claro, sí, 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 totalmente. Y por conductuación y por miedos y por dogmas y ciertas cosas, los protocolos ahora con el tema de la pandemia y todo esto, pues nos ha abocado a que busquemos otro tipo de soluciones. Pues muchas gracias y me quedo pendiente de esos libros para ir descontextualizando mi adoctrinamiento, que a la vez quiere salir, pero estamos dentro, ¿no? Entonces, Gracias, Aru. Ujú. Para las gracias. personas que,
Para las personas que ya desean ingresar a Educación Sin Escuela, hemos colocado los enlaces para el seminario de ingreso a nuestra comunidad desde cualquier país del mundo, incluyendo España. Ya ustedes saben cuál es la experiencia que se ha vivido aquí, la calidad de la educación que ha recibido Catherine, y si ustedes quieren también recibir esa calidad de educación y esos puntajes tan altos y ser recibidos en la mejor universidad de su país, bueno, no hay que pagar tanto colegio. Ahí están los enlaces de ingreso en nuestro grupo. Marta, Catherine, vamos a darle el micrófono a Aura, que tiene una pregunta hace rato. Aura, que creo que es de Perú. Te escuchamos, Aura. Hola Samuelito, saludos a todos. Sí, estoy radicando acá en Perú y hace tiempito que estoy con la intención ya de entrar a Educación Sin Escuela. Ya solo se acaba este ciclo escolar y ya he logrado convencer a mi esposo. Pero yo estoy lidiando con un tema muy delicado. No sé si es en mi mente y quería preguntarle a Catherine. Bueno, dos preguntas a Catherine. La primera, ¿cómo le hiciste con los temas de ciencias y sobre todo con matemáticas? Y la siguiente pregunta, que bueno, puede ser dirigida también a la profesora Mosqueda, creo que se llama. Me pasa, estoy acá en un pueblito, acá casi no hay museos, no hay mucho que ver, es un pueblo realmente. Entonces paro con mis hijitos encerrada, trato de enseñarles música, inglés. Pues yo fui profesora, así que yo tengo totalmente la escuela dentro de mi idea, de cómo enseñarlo, ¿no? Pero es justamente lo que no quiero tampoco meterles mucho la idea de un currículo. Pero sucede que de repente siento que no estoy haciendo algo productivo. O sea, nosotros nos levantamos tardecito y está esa idea de no estoy haciendo algo productivo, tengo que hacer algo, tengo que enseñarles, tengo que hacer algo porque me siento demasiado comprometida con el futuro de mis hijos. Entonces es como una responsabilidad muchísimo más grande cuando uno está con ellos y se responsabiliza de su educación. Entonces, quisiera escuchar algunos consejos. ¿Cómo lidiaste tú, Catherine, con esa idea de no estoy haciendo nada? O sea, esa presión que a veces tenemos sin... Hola, hola Aura. Ok, por el tema de matemáticas, pues mi mamá también es profesora, entonces ella como que en las tardes destinaba cierto momento a enseñarnos lo que eran las tablas, como siempre de manera didáctica. La verdad, las matemáticas y yo no somos muy amigas, no me gustan mucho, pero mi mamá como que siempre trató de hacerlo didáctico para que a mí me gustara como aprender, porque pues es un tema esencial para la vida, entonces como que eh, lo que va muy ligado a estudiar sin escuela es que los padres también tienen que estar presentes en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Entonces, por eso, pues cada padre ve cómo enseña esos temas importantes a sus hijos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, como te digo, matemáticas lo veíamos nosotros con mi mamá en las tardes, a veces en las mañanas, como que dependía mucho. Ciencias, pues por ciencias, yo creo que es más como, digamos, veíamos como los temas del zoológico, como biología, algo así, lo veíamos en el zoológico, digamos, con los animales, con las especies, con diferentes tipos de hábitats y todo eso. Ya por el tema de, pues yo aún no soy mamá, entonces como que no tengo como ese miedo de la responsabilidad tan grande que es tener pues a cargo la educación de tus hijos, pero es como que pues en algún momento de mi vida, ahorita en la universidad, como que me tomé un día de descanso y no quería como hacer nada, no quería hacer tareas, no quería estudiar, solamente quería estar acostada en mi cama. Entonces como que a veces uno siente, o digamos yo a veces hacía muchas tareas, pero al final del día sentía que no había hecho nada. Entonces como algo que siempre vamos a tener, como que a veces sentimos como que no hemos hecho nada productivo en nuestro día, pero sí hacemos cosas importantes y como que con tus hijos sí, el simplemente hecho como de cantarles, de enseñarles, así sea poquito, pero como poco a poco, ¿no? Porque es un proceso que no sea de la noche a la mañana. Ese miedo
como esa responsabilidad no se te va a quitar de un día para otro, sino que uno pues vas a ir trabajando como en eso para que cada día sea como más sencillo para ti como desarrollar actividades con ellos, digamos, tanto en la casa como digamos salir a un parque, así no hayan museos, salir a un parque, ver videos, películas, pues tal vez tus hijos están muy pequeños, entonces tal vez hacer, pues en esas edades como que les gustan mucho las manualidades, correr, eh, entonces como que, no sé, como buscar diferentes actividades que sean enriquecedoras de acuerdo a sus edades y no tiene que ser como necesariamente, digamos, dentro de la casa, sino que pueden salir a un parque o tal vez destinar ciertos puntos en la casa, ¿no? Porque digamos en algunas casas tienen un rincón que se llama el rincón de la lectura. Entonces en ese rincón tienen una estantería con libros y con una manta. Entonces, digamos, a las 5 de la tarde se sientan ahí a leer un cuento, a jugar con algún libro y así como que tal vez como aprovechar ciertos espacios de tu casa o tu apartamento que sean como lugares de enriquecimiento como ambiental, tal vez para los niños, pensaría yo, pero pues mamá también podría hablar un poco más de su experiencia, creería yo, no, pues no soy mamá. Lo que ha dicho Catherine está perfecto. Mira, con matemática, la realidad es que nosotros en Living trabajamos por proyectos y los proyectos son de manera integral. Entonces nosotros no, aquí no vemos asignaturas. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando cocina, en cocina tú ves más matemática que en cualquier otro momento. Y es la forma de ver la matemática desde la parte experiencial, que es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Cuando Katherine presentó esta prueba saber, yo en mi mente dije, ni sé cómo le irá a ir a ella es matemática, porque lo que ella dice es cierto, ella ha sido más afín con las letras y yo a ella no la iba a forzar a ver factorización a pesar de que nosotros supiéramos todo ese tema en matemática, pues ha sido, ese fue el legado que me dejó mi papá. Entonces yo con matemática es el legado de mi papá y mi mamá el inglés. Entonces esas dos asignaturas, por decirlo así, yo las manejo muy bien. Pero yo no iba a forzar a, nosotros veíamos siempre, o yo siempre veo todo de manera muy integral y eso es el trabajo de los proyectos. Los proyectos permiten de que tú veas de manera transversalizada todas las áreas, sin decir esto es matemática, esto es historia, esto es ciencias, esto es sociales. No, uno simplemente trabaja toda la parte desde la experiencia, todo lo integral. Entonces no necesitas preocuparte en esa parte cuando tú dices, no, a veces pienso que no les he enseñado nada, ¿no? Tú no te imaginas lo que ellos están viviendo en este momento y cómo ese proceso de construcción del conocimiento, ellos lo van teniendo poco a poco en ese día a día. No es necesario abrumarse con que tengo que enseñar fábula, mito, leyenda, o tengo que enseñar factorización. No, nada de eso. Los mismos niños van dando la ruta de camino. Hay un libro que si yo, la mamita de España, que su hija le gusta la magia y todo eso, hay un libro que yo recomiendo siempre cuando las personas van a iniciar el tema de educación sin escuela y es El Elemento. La preocupación de nosotros como papás es encontrar la pasión de nuestros hijos y a través de esa pasión es que nosotros los vamos a ir encarrilando o potencializando eso que a ellos realmente les gusta. Yo para qué iba a abrumar a Catherine, por ejemplo, con la parte de matemática, si ella lo que le fascinaba era la lectura. Entonces, hay matemática básica que uno tiene que aprender porque la necesita toda la vida, pero hay cosas que no, o sea, a mí la hipotenusa, eso yo no lo he utilizado, ni siquiera yo manejando eso la he utilizado. Entonces, hay cosas en las que no, pero por ejemplo, con Joseph, que es el otro hijo, a Joseph le encantan las finanzas. Entonces, con él nosotros sí podemos hablar de temas matemáticos, con él nosotros sí podemos hablar de porcentajes de una manera diferente, porque ese es el elemento de él. Jacob es menor, a Jacob le gusta, él es el tecnológico de la familia, aunque Katherine nosotros le decimos la ingeniera porque ella nos resuelve cualquier situación que tengamos.
Jacob es el tecnológico, él es el que va a hacer otras cosas más en esa área, ¿ves? Y con ellos nosotros no nos hemos, o al menos de mi parte, esa preocupación por ver la asignatura, no, sino de que trabajemos en proyectos que realmente sean productivos para la vida. Gracias, ma. Tal cual. Gracias por su... Catherine, quería preguntarte, estábamos hablando de hijos ahorita, no sabemos que no tienes hijos actualmente. Cuando tú tengas tus hijos, ¿los vas a meter al colegio o qué? No, no, o sea, yo ahorita ¿Por tengo qué? pareja y ¿Cómo hemos hablado así? del tema y él sí fue al colegio, ¿no? Entonces él siempre me dice como que, es que la emoción de irse en una ruta, la emoción del uniforme, del estrenar cuaderno. Entonces como que yo decía, ¿tú en serio vas a cambiar el que ellos aprendan vivenciando en familia por una simple experiencia tonta, que es como irle el primer día en la ruta? Entonces yo la verdad a mis hijos no los voy a meter al colegio, cuésteme lo que me cueste, no los voy a meter al colegio, porque es una manera en la que yo les puedo enseñar lo que ellos quieran aprender, en las que puedo también alejarlos de muchos peligros, ¿no? Porque en el colegio ahora se ven muchas cosas, se ve temas de drogas, se ve temas de, digamos, ideologías en los que, digamos, yo no estoy de acuerdo, mi familia pues tampoco está de acuerdo con ciertas ideologías que quieren ahorita inculcar sí o sí en las instituciones, eh, pasar más tiempo en familia, estar pendiente de lo que les gusta. Entonces yo la verdad cuando tenga hijos no los voy a meter al colegio, no, jamás, olvídate. Bueno, yo creo que hay que cambiar de pareja porque esa pareja está un poco como a la antigua. Sí, ya le Vamos digo a que no. darle, sí, hay que hablar con él. Vamos a darle la palabra a Aiden Moreno. Muy lindas experiencias, muy importante que los niños que hagan este tipo de educación compartan con otras familias que están llegando, ¿no? Para tomar esta decisión que sé que para muchos no es fácil, pero definitivamente es una de las mejores decisiones que uno puede tomar para su familia, para sus hijos. Es eso. Gracias. Muchas gracias, Aide. Catherine, te quería preguntar, ¿qué le dirías tú a esas mamás que tienen miedo a desescolarizar a sus hijos, a sacarlos del sistema? ¿Qué le dirías a las mamás que tienen miedo a desescolarizar a sus hijos y sacarlos del sistema escolar? En base a tu experiencia, que tú viviste todo el proceso. Pues yo creo que es importante que se eduquen, o sea, que se eduquen en el sentido de que se informen, ¿no? Porque muchas veces por estar desinformadas es que nacen esos miedos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, antes el bienestar familiar no conocía, digamos, la ley de que nosotros podemos certificarnos por medio del ICFES al cumplir los 18, entonces les sembraban miedo a las mamás, a las familias, diciéndoles que sí o sí los hijos tenían que estar en una institución educativa, ya sea privada o pública, porque si no se los iba a quitar el Estado. Entonces yo creo que primordial es como conocer las Conocer la leyes que ley. los dependiendo pues del país, como conocer, sí, todas esas leyes que amparan, digamos, ese tipo de educación, para que no vayan a ser desinformados y vayan a nacer esos miedos, ¿no? Porque sé que muchas mamás y papás llegaron a mi mamá preguntándoles que ya no querían seguir más con educación sin escuela porque el ICF los había amenazado, o alguna institución los había amenazado con que les iban a quitar a los hijos o que los iban a demandar porque les estaban vulnerando los derechos de los niños. Entonces yo creo que primordialmente es como educarse para que esos miedos no salgan a flote, ¿no? Saliendo de esos miedos que nacen a raíz de, digamos, también de personas que los juzgan, ¿no? Digamos, la familia, pues mi mamá mucho tiempo le dijo que usted qué está haciendo, por qué hace eso, los niños van a crecer sin poder socializar, van a salir tímidos, van a poder tener amigos. Entonces, como que también con todos esos comentarios, pues les nace el miedo, ¿no? Entonces también como poder creer en que están haciendo lo correcto, en que esta manera de educar es la correcta
para poder librar a sus hijos de muchas cosas que se ven en el mundo, no como meterlos en una burbuja, pero sí como prevenir muchas situaciones que no son las correctas, digamos, para los niños, y también como compartir tiempo con ellos y aprender a ser más unidos como familia, ¿no? Desescolarizar la mente, como lo resume tu mamá, antes de Sí, desescolarizar al niño. La gente piensa que primero es desescolarizar al niño y después la mente, y se encuentran con un muro mental y no fluye. Primero, la mente de los padres es la que se desescolariza. Cielo, Vergara, tienes abierto el micrófono, te escuchamos. Gracias, buenos días. Conocí de ustedes porque estaba muy inquieta con todo este tema, estaba siempre buscando una opción de una educación de este estilo para mi hijo. Yo no necesito que nadie me convenza porque desde el primer día creo que me convencí realmente de que esto es lo que necesito para el niño. Y nada, voy a empezar en estos días tan pronto pueda a conectarme pues en el seminario, a hacer todo el proceso. ¿Por qué también? Porque el proyecto de vida que nosotros tenemos en adelante es no estar en una sola ciudad. El proyecto de nosotros es, digamos que ha sido también un sueño del niño y lo vamos a desarrollar dentro de los proyectos que tenemos de ayudar a las personas, es que vamos a estar viajando y vamos a construir una casa rodante. Entonces, esta educación sin escuela nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo nuestro proyecto, poder llevar al niño a otro nivel y para que él pueda hacerlo de una forma totalmente diferente y abierta. Yo he sido, digamos, la persona que dentro de mi familia he ido contra la corriente. He sido como la oveja negra y todos me critican, me juzgan por querer hacer las cosas diferentes, por no seguir un sistema, por ser, digamos, buscar otras cosas y a mí me dicen, tal vez me han tildado de loca, de infinidad de cosas y me identifico mucho con todos ustedes y me sentí que había llegado a la comunidad de locos, como nos dicen muchos, entonces estoy conectada en el lugar donde debería estar conectada. Gracias, Catherine, por todo, porque sencillamente gratitud hacia ustedes por todo lo que están haciendo, de verdad que sí. Ya, Cielo. gracias, cielo. De hecho, mi mamá, una de las también de las razones por las que decidió pues dejar de educarnos sin escuela es porque mi mamá, pues como ya escuché, a mi mamá le encanta viajar, entonces ella siempre decía como que pereza que nosotros tengamos que viajar y llevarnos el cuaderno para hacer las tareas cuando regresen al colegio, porque creo que en algún momento, no sé, creo que en algún momento mi mamá me contó que viajamos a Cartagena, a la playa con mi papá, y que la maestra dijo, ok, pero de aquí a que regresen tienen que completar estas páginas de este libro de ciencias, de alguna asignatura. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo es de vacaciones, yo no me voy a poner a hacer allá por allá tareas. Entonces mi mamá, como le encanta viajar, nos encanta viajar, como que también por eso decidió empezar a educarnos sin escuela, porque no quería que una simple nota fuera como impedimento para que nosotros pudiéramos viajar como nos gustaba. Entonces, muchas gracias, Cielo. O sea que tus únicos momentos traumáticos durante todos estos 12, 11 años que estuviste educándote fueron Ya, los 6 meses que estuviste en el colegio. sí. Increíble. ¿Qué le aconsejarías, Catherine, a las madres que tienen hijos apáticos a la lectura? Tú que eres una gran lectora. Pues como decía mi mamá, siempre todos somos diferentes, nos gustan diferentes cosas. Por ejemplo, la matemática y yo no somos amigos, me gusta la lectura. A mi hermano no le gusta el inglés, entonces como que hay diferentes, como te decía, hay diferentes maneras de aprender. Si no les gusta la lectura, tal vez les gustan los videos. En internet ya hay bastantes videos sobre bastantes cosas que uno puede aprender, conocer, diferentes talleres, conferencias, charlas. Entonces sí, como que hay muchas maneras hoy de aprender, no solamente la lectura. El solo YouTube es una gran universidad. Es una gran educación sin escuela, fíjate. Creo que es primera vez que se dice. Porque tú escoges ahí lo que quieres ver. Claro, si te quieres poner a ver basura, basura verás todo el día. Pero si quieres aprender desde manualidades, cómo solucionar problemas, desde psicológicos hasta temas de pareja, hasta cómo reparar algo en la casa, todo eso está en YouTube.
y es gratis. No, que es Dime, que ahorita que hablas de YouTube me acordé que un amigo vino a la casa y no sabía hacer arroz. Entonces puso un tutorial en YouTube para hacer arroz. Ah, yo lo Como, hago a cada rato. Funciona bien. Elizabeth Sepúlveda, tienes el micrófono abierto, te escuchamos. La pregunta es, si hay un niño que los papás están de acuerdo con que tenga este tipo de educación, pero los papás por el trabajo no tienen tiempo para dedicarse a ellos, que tengo entendido que eso es lo que tendría que hacer un papá, ¿esto cómo se podría hacer o no podría hacerse en este caso? uf, me la dejas Sí, no, complicada. Caterina, ahí la respuesta la tengo yo. Gracias, Sí Moni. lo pueden hacer, sí lo pueden hacer con un tutor acompañante, con un acudiente. Nosotros hemos tenido en la comunidad padres que trabajan ambos y trabajan mucho, pero que de repente han tenido una abuela o un abuelo para acompañarlos a los encuentros presenciales o para estar con ellos en casa, bueno, o sea, alguien responsable porque acá no es colegio, como nosotros no somos colegio, cada familia es la responsable de la educación de sus hijos, como lo expresaba Catherine. Entonces, al ser cada familia responsable, ya verás tú si lo haces directamente como padre o si tienes una persona que está a cargo responsable de ese proceso, de acompañar ese proceso de educación. Porque otra de las preguntas que a veces muchas personas hacen es si realmente se necesita ser maestro titulado profesional para desarrollar educación sin escuela. La respuesta es no. Tú estás diciendo que a ti te encanta enseñar y compartir con los niños. Has encontrado tu elemento y para encontrar el elemento uno lo puede encontrar en cualquier momento de la vida y eso que estás haciendo de acompañar a esta niña está perfecto, pero ya es decisión de los padres, que ellos realmente decían, ok, vamos a desescolarizar a la niña y vamos a asignarte que tú seas su tutora personal. ¿Ves? Ya eso son cuestiones diferentes, pero sí se puede. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Marta, lo que yo siempre le digo a la gente es que si van a dejar de pagar colegios y no tienen tiempo para acompañar a sus hijos en educación sin escuela, sí les va a sobrar dinero para pagar un tutor o un familiar de confianza que los acompañe en los encuentros virtuales y presenciales dentro y fuera de la comunidad, porque es que les va a sobrar dinero al dejar pagar de esas mensualidades. Dime tú. Claro, totalmente, Samuel. O sea, siempre, y no, y sobre todo es que no tanto es la cuestión del dinero, sino de todo lo que la persona va a recibir en esas instituciones. O sea, créanme que de todo corazón yo les digo que hay tanto bombardeo en las instituciones educativas actuales y se los digo porque a mí el ministerio, a través de la Secretaría de Educación, ahora a través de la Secretaría de Educación de Cali, siempre me contratan para hacer una supervisión a instituciones educativas en unos programas que se llaman Sistema de Monitoreo de las Evaluaciones por competencias de los estudiantes. Entonces yo tengo contacto con las instituciones educativas y veo lo que viven adentro de las instituciones. Y no, la verdad es que yo sigo muy agradecida con este programa que llegó a nuestra vida, ¿ves? Y que nosotros tuvimos la posibilidad pues de desarrollarlo en nuestro hogar, porque realmente el dinero no compensa todas las falencias y todo lo que los muchachos pierden en estas instituciones educativas. Yo no estoy, ¿cómo les digo? Yo no peleo con la escuela, pero sí lucho por la transformación de esas escuelas. Nosotros hemos crecido desescolarizados, pero eso no quiere decir que seamos enemigos de la escuela. En las escuelas yo siempre tengo la posibilidad de hablar de esto, de educación sin escuela, y en dos instituciones ellos me han dicho que quieren renovar y transformar todo para mirar cómo articulan todo lo que nosotros hacemos con lo que ellos deberían de hacer. Sino que es un complejo cuando hay sistemas educativos tan cerrados en los países que solamente creen en lo que tienen allí y que no permiten pues que se salgan los maestros o las instituciones educativas de ese lineamiento, pero sí es posible. Entonces, para que siempre tengan eso en cuenta,
Nosotros somos sin escuela, pero no peleamos con la escuela. Antes, como personas, como seres humanos, necesitamos poder llevarles de eso que nosotros hemos aprendido, que nos ha funcionado, para mirar cómo podemos bendecir la vida de esos niños y esas, mejor dicho, de esas familias en estas instituciones educativas. Marta, para ir cerrando, una de las grandes preguntas que nos llegan aquí diariamente es, ¿qué hace una familia que se estanca con la pregunta de que no hay comunidades en mi pueblito, no hay comunidades en mi país o en mi región, entonces todo esto maravilloso no lo voy a poder vivir? ¿Qué hago? Mira, Samuel, frente a esa pregunta te lo respondo. Yo arranqué sola. Bueno, tenía 3 hijos, entonces uno ya tiene comunidad y así Tres. tenga uno. Sí, y yo nunca me preocupé en ese momento si había muchas más otras familias. O sea, era la decisión que habíamos tomado, como lo mencionaba Catherine, por estilo de vida. O sea, yo no me veía cuando inicié todo esto, pues claro, uno lo primero que escucha es homeschool, escuela en casa. Y después de un mes yo decía, no, yo no me veo metida en la casa por 11 años con mis hijos, no. ¿Ves? Y tenía también hasta la mente escolarizada de nivel 11 de que hasta que no termine 11. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno esto de educación sin escuela lo comienza con los primeros asesores que te van llegando, pero rápidamente pude remover todo eso y empezar a desescolarizar la mente y decir, la vida hay que disfrutarla y hay que disfrutarla con los hijos, hay que disfrutar los diferentes espacios que nos muestra la vida. Entonces, una de las cosas que siempre le digo a las familias es que mapeen lo que tienen en su ciudad, que si viven en un pueblito, tenemos una familia de la isla de Mallorca y yo les digo, no, pues yo qué los voy a ustedes a decir, conéctense o busquen un zoológico, que eso está acá en Cali o en Pereira, cuando ustedes tienen toda una isla para aprender acerca de ella. Mapeen qué es lo que hay en sus sitios. Como familias, ustedes pueden desarrollar proyectos individuales, personales, familiares, con la misma comunidad en la que están allí, encontrar otros grupos afines para desarrollar algún proyecto en común. Ahora pues que están tan de moda las huertas comunitarias, las huertas entre los vecinos, todo este tema de reciclaje. Bueno, entonces es formar proyectos dentro de lo que tú tienes ahí al alcance. No importa si estás en un pueblo pequeño o si estás en New York o si estás en Los Ángeles o si estás en Madrid, que son ciudades grandes, ¿ves? Cosmopolitan y todo eso. No, la cuestión es que tú tienes como familia personal, o sea, como familia que se apersona a la educación, tienes muchas cosas para hacer sin importar si tienes comunidad o no. Ya las comunidades van llegando. A medida que esta idea va creciendo y que un vecino le dice a otro, ahí es como se van tejiendo y cómo se van formando las comunidades. Toda esa metodología está en tu seminario de educación sin escuela para los que se sienten solos. Yes, ahí está todo. Ok, es que no van a estar solos, ni siquiera con el seminario debajo del brazo, porque nosotros acá le prestamos soporte a las comunidades nuevas, así vivan en una isla desierta o sobre una montaña. Sí, claro. De hecho, ahorita también Samuel con todo el tema de la Agenda 2030, hay muchas familias que están considerando crear sus ecoaldeas, ¿ves? Y ahí es Sí, donde nosotros les sí. podemos orientar de cómo llevar a cabo la educación en su ecoaldea, de qué cosas les puede Ah, servir y se pueden apropiar de eso, porque evidentemente el bombardeo que estamos teniendo alrededor pues de esta agenda y de todo lo de la ONU, pues vienen cosas que no van. Uno, como a uno le enseñan en la iglesia siempre, ¿no? Escudriñando todo, retener lo bueno. Hay cosas que sí les puedo decir y se los digo abiertamente, me engancharon mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y de hecho a raíz de uno de esos objetivos del número 3 fue que nosotros empezamos a hacer un cultivo en una granja entre todos los de la comunidad. Pero también sé ahora, con todo este tiempo que ha pasado,
sé de muchas otras cosas que se están tejiendo por debajo de cuerda que no son correctas. Entonces, frente a esas, nosotros hacemos un alto y decimos, no, por ahí no. Entonces, tengan en cuenta a la hora de escuchar el seminario que le vamos a hacer una actualización al respecto, ¿no? Porque ustedes en el seminario van a poder escuchar algunas cosas que atañen con los objetivos de desarrollo sostenible y les cuento, nosotros actualmente estamos creando nuestros propios objetivos de bienestar, ¿ves? Porque hemos Claro. analizado todo lo que ha pasado durante esta época de pandemia y pospandemia. Los objetivos son maravillosos, pero ellos no explican cómo iban a lograr todo eso y es a costa de la transición energética, por ejemplo, suena maravillosa, pero ve a comprar un carro eléctrico allá afuera, no hay concesionario de carros eléctricos, no hay mecánicos, no hay, no hay gente capacitada, no hay cargadores, o sea, eso es una tontería, o sea, no estamos listos para eso. Entonces, es un engaño por mencionar a uno de esos objetivos de disque desarrollo sostenible. Bueno, Catherine, vamos cerrando esta charla con con tu presencia y tu experiencia en la educación sin escuela, donde nos comentaste cómo fue que te educaste y lograste esos altísimos puntajes en las pruebas del ICFES, cómo recibió la mejor universidad en el top 5 de lo mejor, cómo tu mamá se ahorró miles de dólares sin pagar ningún colegio. Y literalmente hiciste lo que quisiste, porque hasta me contaron que hiciste para Pentium, a mí me mandaron las fotos. O sea, hiciste lo que te dio la gana. Y tu mamá no pagó colegio. O sea, y los niños pues, les pagan colegio y no hacen lo que les da la gana, no les permiten explorar, no les permiten hacer lo que les gusta. Entonces, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a todas esas mamás que todavía se la están pensando, que no han desescolarizado la mente y que aunque han escuchado cosas maravillosas aquí, no se animan a dar el paso y que les gustaría tener a una hija con las calidades y la gran suma de libros que se ha leído en los últimos 10 o 7 años como tú en casa? Dejar los miedos, como yo decía al inicio, como salir de esa zona de confort, ¿no? Como ven a sus hijos, las edades, lo que les interesa, como hacer un plan también, porque pues no es solamente como decir así, me gusta y voy a empezar a hacerlo sin un plan, sino como planear, digamos, qué es lo que les gusta a mis hijos, qué es lo que, cómo los puedo ayudar, qué herramientas tengo a la mano que me pueden servir, qué instituciones, digamos, en nuestro caso del gobierno puedo utilizar y me pueden ayudar, me pueden acompañar. Entonces es también como también decía educarse, como informarse, por medio de Samuel pueden obtener contenido importante, valioso para informarse y poder dar este salto que sé que para muchas familias no es fácil como salir de lo cotidiano, que como decía ahorita una mamá, ser la oveja negra de la familia, porque mi mamá también lo fue por mucho tiempo, que la tratarán de loca, de eso no se hace, usted qué le pasa. No es fácil como luchar contra todo eso, contra sus propios miedos, con que no vaya a ser suficiente lo que les enseñen a sus hijos, como porque lo he escuchado, ¿no? Muchas mamás que dicen es que siento que no les puedo aportar nada, me da miedo el futuro, me da miedo que lo que yo les enseñe no sea suficiente para que ellos logren entrar a una universidad o a lo que quieran hacer. Supongo que en algún momento, tal vez a los inicios, mi mamá también tenía ese miedo, pero el irse, dejar guiar por lo que nosotros queríamos, por lo que ella nos fue enseñando, yo creo que eso fue dando sus frutos, ¿no? Y pues fue poco a poco, pero ya cuando dio fruto, yo creo que mi mamá se sintió realizada de que somos ahorita lo que somos, pues mis hermanos y yo, gracias a que ella dio ese salto, gracias a que ella decidió dejar sus miedos a un lado y poder empezar a educarnos sin escuela para lograr una formación más humana. Yo creo que eh, el amor, la empatía y todas esas virtudes que yo tengo de calidad humana son gracias a todo este método en el que nos enseñó mi mamá, en el que pudimos aprender a formar vínculos. Entonces es un salto difícil, pero que cuando dé frutos sé que van a estar muy felices de haber dado ese salto.
Qué bellas palabras. Muchas gracias, Catherine, por acompañarnos en esta charla de Educación sin Escuela y mostrarnos la otra cara de la moneda, la del estudiante. Más allá de las lindas palabras que hayamos podido decir nosotros durante el último año, donde nos han solicitado salir a la luz, porque ya existíamos hace 15 años. Gracias por estar aquí, Catherine. Marta, no sé si quieres dejar las últimas palabras para cerrar la charla y pues irnos todos a almorzar. Bueno, pero las últimas palabras son un poquito largas. Dale, No, dale. les quiero contar, es que ahorita que Catherine tomó la palabra locos y que una mamá también dijo, les quiero comentar. Cuando recibimos el diploma de Catherine, entonces yo se lo mandé al tío patriarca de nuestra familia. Y bueno, él al rato me llamó, él vive en Estados Unidos, entonces él me llamó y él me decía, Martica, me alegra mucho los logros de Catherine, pues, y eso todo se debe también a todo lo que tú has hecho. Y entonces yo jocosamente le decía, yo le dije, sí, tío, y todos pensaban pues que yo estaba loca. Y él me dice, sobrina, y te confieso, yo era uno de ellos. Y me dice, y me dice, todos decíamos y yo decía, pero Martis, ¿qué quiere con los muchachos? ¿A dónde los va a llevar? Pero él cada vez que viene, que nos visita pues acá en Colombia, él siempre sale encantado de los muchachos y siempre me dice, Martica, o sea, esos muchachos tienen una educación bien, ¿ves? Pero siempre era el temor más de las familias porque al principio, claro, uno arranca y uno no va a decir que no va a sentir susto al principio, pero ya después de que tú estás en el barco, en el tren o en el avión, tú dices, por aquí es. Y ahí ya no hay miedo que valga, sino que siempre vas adelante, creyendo en todas las cosas que se están haciendo. Y cuando ves a tus hijos estructurados, cuando los ves en una ponencia como esta tan maravillosa que ha tenido Catherine en el día de hoy, yo digo, no, o sea, el trabajo está hecho. Ya es de aquí para adelante ellos continuar. No necesariamente si tú crías a tus hijos sin escuela, no necesariamente ellos van a tomar el mismo rumbo. ¿Ves? Catherine ahora dice que sí, ella toma el mismo rumbo, pero uno nunca sabe. Pero lo que les quiero decir es que cada papá es responsable y libre para escoger el tipo de educación para sus hijos y su estilo de vida. Ese fue el que escogí yo y me ha funcionado, me funcionó. Amo este estilo de vida, me encanta lo que nosotros hacemos. Hace unos meses estuvimos reuniéndonos con la comunidad de Manizales y una de las cosas que ellos admiraron, Catherine andaba de viaje con el papá por otro lado, yo me fui con los otros dos niños y uno de los papás después de 3 días se me acerca y me dice, mira, todo el mundo me hablaba de Joseph, pero solamente hasta conocerlo es que me doy cuenta quién es este muchacho. Y él tiene todos sus hijos muy pequeños y decía, yo ya veo a mis hijos así como es Joseph, que Joseph cargó un bebé todo el tiempo, compartía con los de 10. Él dio una clase, por decirlo así, de finanzas cuando estábamos en pandemia. Y cuando yo veo al niño de 10 años acercársele y le decía, hola, profe, pero con esa emoción, ¿ves? Y no era profe, o sea, es su compañero, pero pues no lo conocía, se habían conocido virtualmente, pero un niño de 10 años, Joseph ya con 17, y lo abrazaba y él quería estar todo el tiempo con Joseph. Entonces yo decía, increíble todas las cosas que se pueden conectar y que se pueden enlazar en todo esto. En una ocasión, cuando Catherine cumplió 15 años, estábamos en un encuentro en Bogotá con otras familias y viajamos con una niña. En nuestro grupo estaba la hija de Evelyn, Catherine. Y entonces a las 2 semanas la niña se ha dejado crecer las uñas. Y entonces la mamá me dice, es que ella quiere tener las uñas como Catherine. Y entonces, imagínense en detallitos así, pero claro, como hay esa forma de comunidad de que es que no nos dividimos por edades, sino que somos todos un conjunto y que vamos juntos caminando,
pues entre ellos también van desarrollando sus propios gustos, sus propias relaciones, y eso me parece que es muy valioso uno de poder resaltar el trabajo que se hace en comunidad. Acá no hay maestros, nosotros somos compañeros de aprendizaje porque ustedes no me van a creer, pero aprendí a cocinar en pandemia con Living Chef. ¿Y quiénes me enseñaron? Las otras familias, con sus hijos, ¿ves? Entonces, uno siempre está listo, está dispuesto. Mientras uno esté dispuesto a aprender, las cosas van a seguir evolucionando, funcionando. Y bueno, también estaremos trabajando por la transformación de la universidad, porque la universidad también debe de ser transformada. Yo le decía a Caterina, ahora te tocó a ti una universidad sí muy buena, pero es tradicional. Y necesitamos apuntar a otros tipos de educación, incluso educación superior, como se le llama. Entonces, pues familias, bienvenidos, bienvenidos a nuestra comunidad, a nuestro estilo de vida. Aquí van a encontrar otras familias en las cuales apoyarse en todo sentido. Nos gusta poder servir a las personas y poder saber que todos podemos crecer como hijos de Dios y crecer pues en nuestras diferentes ideologías o religiones que tengamos. Aquí tenemos de todas las religiones. Nosotros no somos excluyentes, somos una comunidad inclusiva. Aquí hay los que creen y los que no creen. Aquí tenemos de todo, pero la pasamos rico porque nos basamos en algo común que nos une, que es una educación realmente significativa para nuestros hijos. Bien dicho, Marta, haciendo lo que nos gusta, tanto ustedes como los niños, que realmente, como tú lo dijiste en una charla anterior, pues vinimos para ser felices. A veces el colegio no nos hace feliz, sino lo que hacemos fuera del colegio. Uno espera que termine el colegio para hacer las cosas que le gustan felices, al menos así pensaba yo de niño. Y cosas que se dejaron de explorar y de hacer, las mata el sistema escolar y los niños son exploradores naturales. Entonces, creo que esa es una de las grandes enseñanzas acá, mi querida Marta. La educación sin escuela es grande por eso. Y tú has hecho que sea grande al masificarla y en el momento en que necesitamos comunidades organizadas que no compitan, como decía Catherine, sino que nos apoyemos entre nosotros. Bueno, listo, entonces vamos a cerrar esta charla. Le doy las gracias a Catherine por estas casi 2 horas largas que nos compartió nosotros. Gracias, Catherine, me alegra mucho. Vamos a hacerte un seguimiento para que nos sigas contando cómo van avanzando tus proyectos y cualquier cosa que nos quieras decir o que si alguna familia te deja alguna pregunta, te la haré llegar, pues para que pierdan el miedo a la desescolarización. Gracias, Marta, por acompañarnos, gracias por el aporte y nos veremos en una próxima charla, que no sé cuándo será porque no hacemos charlas todos los meses ni nada de eso, pero la oportunidad está aquí, aquí estamos para recibirlos. Un beso a todos y un abrazo desde cualquier parte del mundo. Gracias, Samuel, y gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Amén.